Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Agradezco mucho a las autoridades de la Casa del Centro Cultural de Atarazanas, a Paco Murán y a todo su equipo por esta invitación y que me dan la oportunidad de hablar del patrimonio cultural que es como mi gran pasión desde hace muchos años, pero en específico de la ciudad de Tlacotalpan, que además de ser la ciudad en cuanto a patrimonio cultural eh, edificado más importante del estado de Veracruz, pues para mí es mi orgullo porque es el origen de mi familia. Por parte de mi madre soy de origen tlacotalpeño, entonces siempre me ha apasionado mucho el hablar de Tlacotalpan. Esta tarde les voy a platicar el patrimonio cultural edificado, porque bueno, el patrimonio cultural se da en diferentes manifestaciones, pero el patrimonio cultural edificado básicamente son pues las construcciones, las viviendas. Y Tlacotalpan es la única ciudad en el estado que tiene la distinción de ser patrimonio cultural de la humanidad. Este es un reconocimiento que da la UNESCO a pues algunas ciudades. En México tenemos 10 ciudades que son reconocidas por la UNESCO y en el estado de Veracruz está una de ellas y es nada más ni nada menos que la ciudad histórica de Tlacotalpan. Primeramente, lo que quiero poner aquí sobre la mesa y para que vayamos todos pues de alguna manera analizando, es la conservación de esos monumentos históricos, porque ese patrimonio, bueno, se traduce en estos edificios históricos, que como bien lo dice la Ley Federal de Monumentos, son todas las construcciones que se realizaron a partir de la llegada de los españoles en 1519 hasta 1900. Inclusive, a todas las construcciones, edificaciones que se hacen en ese periodo, en esos 4 siglos, se les llama monumentos históricos. Pero esos monumentos históricos no se conservarían si no tienen una interacción con el paisaje, con el ámbito en el que se desarrollan. Yo aquí hice una selección de 3 imágenes muy interesantes en las que podemos ver algo que es así como uno de los motores precursores de la ciudad, de esa riqueza cultural que pues ejemplifica y distingue a Tlacotalpan, que es el fandango. Podemos ver 3 diferentes épocas, 3 diferentes siglos, como el fandango, tanto la música, hasta el vestuario, el ambiente de la gente, la interacción que tienen con los edificios, se va dando y en las 3 escenas parece lo mismo. Lo más interesante es que la del centro, la que tengo aquí al centro, pues es una escena tomada hace 2 meses en las fiestas de febrero. El fandango espontáneo se puede ver por la vestimenta, igual en las otras 2, pues vemos en épocas 1800, 1700, que es cuando se tiene el gran auge de Tlacotalpan y donde vienen todos sus orígenes. Bueno, primeramente vamos a ver dónde está Tlacotalpan para las personas que nos están escuchando que no saben en dónde queda. Bueno, Tlacotalpan es una ciudad que se ubica en la cuenca del río Papaloapan, a 28 kilómetros de su desembocadura con del río, digamos, donde sale el río Papaloapan es en Alvarado, a 28 kilómetros adentro del río, ahí está Papaloapan y podemos ver la imagen. Este río, Papaloapan, nace desde Oaxaca y vienen pues todas las ciudades de la cuenca del Papaloapan que más o menos desarrollan las mismas características culturales o las mismas manifestaciones culturales que Tlacotalpan. Pero en Tlacotalpan viene también la unión, que la podemos ver en esa imagen que es muy representativa, de los 2 ríos, el río San Juan, que viene de los Tuxtlas, y el río Papaloapan, que como dije, viene de Oaxaca. Este punto estratégico fue la razón por la que se asientan o se realiza o se desarrolla esta ciudad, porque fue un punto comercial en donde llegaban las mercancías de todos estos asentamientos de la cuenca del río Papaloapan y también de los Tuxtlas, y de aquí zarpaban para el comercio con el exterior. La ciudad en sus orígenes era una isla, como podemos ver este plano antiguo,
y aunque muchos actualmente les cuesta trabajo pensar que era una isla, pues sí, Tlacotalpan era una isla, porque de un lado entraba el arroyo de San Cristóbal, que dividía, aquí por ejemplo vemos con el barrio de Indios, el arroyo de San Cristóbal, y del otro lado era el río Chiquito, que era un brazo del mismo Papaloapan. De alguna manera estaba pues separada de tierra firme. Poco a poco, pasando los años, se van desecando esos arroyos, pues no eran ríos caudalosos, eran arroyos, y por el mismo nombre de Río Chiquito, pues nos puede dar la imagen de lo que era. Se van desecando y el poblado queda totalmente unido a tierra firme. Pero el nombre de Tlacotalpan, ¿qué significa? En náhuatl significa tierra entre aguas, precisamente por ser la condición que tiene de una isla, y una isla fluvial rodeada de ríos, de arroyos, y en el Códice Mendoza, en el anagrama, aparece precisamente el nombre de Tlacotalpan como el lugar de tierra entre ríos. Aquí lo podemos ver un poco más ejemplificado, cómo está el río Chiquito, y este es el arroyo de San Cristóbal, en donde queda la iglesia de San Miguel, y el barrio de Indios, o del Naturales, República de Naturales, como se decía, o barrio de Indios, y este es el barrio español, o el asentamiento pues fundacional de la ciudad, con la unión de los dos ríos. Aquí ya podemos ver cómo se va desarrollando ya con una traza urbana, una traza fundacional muy definida, en donde las calles son de una manera ortogonal, pero siempre en función al norte-sur, orientadas para que les dé la ventilación perfecta a las casas, tengan sobre todo un asolamiento y una ventilación correcta, y van separando, porque era la costumbre en esas épocas, estamos hablando del siglo XVII, de tener por separada la República de Naturales, donde habitaban los indígenas, y el espacio del barrio español, que se ve perfectamente delimitado, donde está la iglesia para los indios, que es la iglesia de San Miguel, y la plaza fundacional con todos los poderes. La antigua Plaza Doña Marta, que fue la primera plaza que se erige, pues funcionó como una rótula, por así decirlo, en donde a un costado funcionaba un barrio, al otro lado funcionaba el otro, pues el otro ambiente que se veía. En la actualidad, bueno, aquí ya vemos los diferentes crecimientos. En amarillo está el asentamiento español, el de indios, luego el crecimiento en el siglo XVIII, cómo se va creciendo, cómo va ampliándose la ciudad, que es el gran auge en el que vamos a hablar ahorita, y los terrenos ganados y las nuevas colonias, los terrenos ganados al río. Así como aquí en Veracruz tenemos la zona del malecón y eso, que son los terrenos ganados al mar, pues allá son los terrenos ganados al río. Lo que es actualmente en la calle Venustiano Carranza, era pues el borde original del río Papaloapan. Se le van añadiendo, se van desecando, se van añadiendo todas esas fracciones, y pues tenemos una nueva ribera actualmente, ya a partir del siglo XX, lo que es el siglo XXI. Bueno, Tlacotalpan, como ya hablamos de sus orígenes, su mayor crecimiento o su mayor esplendor lo da precisamente su economía, su mayor funcionamiento de todos estos comercio exterior, el mayor florecimiento, por así llamarlo, se da en el siglo XIX, y precisamente por ese intercambio de mercancías se daba un intercambio cultural también. Llegaban todo lo que eran pues las ideas, la música, y también permitía de alguna forma que los artistas y la gente tlacotalpeña migrara, visitara Europa, Estados Unidos, y se preparara allá, trajera otras corrientes, y bueno, hubiera esta mezcla pues que le da finalmente ese sabor característico al ambiente de Tlacotalpan. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el mobiliario de las casas,
podemos ver que en muchas casas existían pianos muy finos de origen europeo, candiles, los muebles, en fin, ciertas costumbres que son de alguna forma regionalizadas o adaptadas al medio y que se van volviendo a partir de los siglos y de ese arraigo ya como costumbres de esta población o características de esta población. En otro sentido también, la oportunidad de todo este intercambio la da precisamente ese florecimiento económico. Habiendo una muy buena economía, un nivel económico alto de la población, pues es un esplendor en toda la ciudad. ¿Y eso en qué se traduce? Precisamente en el mejoramiento urbano. Las casas, por ejemplo, de origen vernáculo del siglo XVII, XVIII, pues van adquiriendo otras fisonomías, otras fachadas, van adquiriendo el parque, por ejemplo, otras características de acuerdo ya a un neoclásico del siglo XIX, y es la gran belleza que va teniendo la ciudad en sí. Bueno, antes de que continuemos, vamos a platicar. Tlacotalpan fue distinguida con el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por dos criterios. El criterio 2, que dice a la letra ser la manifestación de un intercambio de influencias considerables durante un determinado periodo o un área cultural específica en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico. Bueno, pues Tlacotalpan es el ejemplo más fuerte, se puede decir, precisamente de ese intercambio de influencias tanto locales como, digamos, hacia el exterior, como lo dije ya con el extranjero. Locales en el aspecto que confluyen ahí todas las características de viviendas, por ejemplo, de la comida, del vestuario, de la música, de toda esa zona, toda esa gran zona que va desde, ¿cómo se llama? Loma Bonita, Oaxaca, hasta San Andrés Tuxtla, toda la región de los Tuxtlas, todo eso, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Carlos Acarrillo, toda esa zona, bueno, todos ustedes deben de conocer, en donde se dan esas manifestaciones. Bueno, aquí confluyen de alguna manera, es la unión de todas ellas y es representativa, por así decirlo, además del el diseño paisajístico que se conserva, porque ese es uno de los atributos de la ciudad que en otros puntos en donde se dio igual, desafortunadamente se ha perdido, las han modificado, se han demolido, las han cambiado, y Tlacotalpan, ahorita vamos a ver por qué, se han conservado. Entonces ese es el gran valor que tiene la ciudad por conservarla, por mantenerse de alguna manera, digamos, intacta. Y el punto 4, pues de los 5 criterios de la UNESCO, Tlacotalpan fue distinguida por el punto 2 y el punto 4, que es un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, un conjunto arquitectónico, tecnológico o un paisaje que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la humanidad. O sea, el punto 4 va directamente dirigido a lo que es la arquitectura tlacotalpeña. En el otro, pues se hablaba en general de las costumbres, de todo lo que es esta formación de lo que es el patrimonio de alguna manera cultural tlacotalpeño, pero el punto 4 es específico y rotundo sobre el conjunto arquitectónico que además está completamente conservado. Vamos a hablar puntualmente de los edificios y hacer una comparativa. Esa es la parroquia de San Cristóbal, que estábamos hablando hace rato, que es la que delimita con el barrio de indios. Estaba junto, a un costado aquí, lo que era el arroyo de San Cristóbal, con un puentecito, y que actualmente pues ya es una calle, y podemos ver una imagen antigua de finales del siglo XIX, como la iglesia pues está exactamente igual. Lo único que cambia es estos concretos espantosos que en la antigüedad eran pues campo con césped verde, muy verde porque tenía muy buena irrigación del agua. El santuario de la Virgen de la Candelaria,
que tiene un origen en el siglo XVII, y también podemos ver cómo se mantiene exactamente igual, conservado, y que sobre todas las cosas, pues es la Virgen más representativa, aunque el santo patrono, cuando se funda Tlacotalpan ya por los españoles, aunque su nombre prehispánico era Tlacotalpan, Tlacotala, perdón, le dan el nombre hispano de San Cristóbal de Tlacotalpan, y porque el santo patrono es San Cristóbal. Sin embargo, la población adopta a la Virgen de la Candelaria, que pues casi se vuelve la patrona del pueblo, aunque oficialmente es San Cristóbal, y la otra iglesia, el otro templo, la parroquia es precisamente la de San Cristóbal. Pero se le construye, se le levanta este santuario a la Virgen de Candelaria. Lo interesante de este templo es que está construido en piedra muca, exactamente el mismo material que se estaban construyendo aquí en Veracruz, San Juan de Ulúa, el Baluarte de Santiago y las casas, bueno, ya después en el 18 las casas, entonces Tlacotalpan, por la importancia, volvemos al intercambio comercial. Esta iglesia es la única en toda la población, está construida en mampostería de piedra muca. La parroquia de San Cristóbal, a mí me gusta mucho esta imagen en particular porque podemos ver la población, lo que es la plaza, el antiguo Zócalo, hoy se conoce como la Plaza Zaragoza, el templo de San Cristóbal, todo pues conservado perfectamente. El auge económico. A ver. Uy, Dios mío, se van juntas todas. En la parte de abajo tenemos lo que es el antiguo mercado de ESA, el Teodoro A. de ESA, y las dos plazas. Pero lo interesante analizar, bueno, que está el muelle, la aduana, el Palacio Municipal, alumbrado público, la Plaza Mayor, es el mercado y el Teatro Nezahualcóyotl. Es precisamente toda esta infraestructura urbana está desde esa época. Al contrario, es que de ahora, en ese momento, con ese gran auge económico que se tenía, pues era una ciudad muy equipada, muy bella. Esta es la plaza de Doña Marta, tocando la Sinfónica de Jalapa. Pero pues es todo ese tipo, toda esa infraestructura urbana que se da desde esas épocas. Las costumbres y tradiciones, pues la fiesta más importante y por la que mucha gente conoce la ciudad es precisamente las del 2 de febrero, de la Virgen de la Candelaria. Los grupos que cada vez, a mí me da gran alegría ver, cada vez son más, y sobre todo jóvenes. Hubo un tiempo en el como que se iba perdiendo, pero actualmente veo como que gente ya muy joven que se está interesando y les gusta y van a continuar con este legado. La cabalgata, por ejemplo, aquí con niños, todas pues las manifestaciones culturales sin modificaciones en el sentido por ejemplo, son odiosas las comparaciones, pero vamos a hablar, por ejemplo, del Carnaval de Veracruz. El Carnaval de Veracruz no es el carnaval que se celebraba a su inicio hace casi 100 años, en 1925, ¿no? Un carnaval completamente diferente. Lo interesante de las fiestas de la Candelaria es de que, bueno, sus manifestaciones, sus celebraciones siguen siendo exactamente igual. La cabalgata, los encuentros de decimistas, las actividades del toro, lo que es los paseos de la Virgen, en fin, es una fiesta que se conserva. Las calles tlacotalpeñas. Hay un libro de Alejo Carpentier en que habla de la ciudad de las columnas, y a mí siempre se me ha figurado, la primera vez que lo leí, digo, pues, no conoció Tlacotalpan, pero debió de haber ido en alguna ocasión. Lo que pasa es que, bueno, muchas ciudades del Caribe
lo tienen, pero Tlacotalpan en específico es una maravilla, todo este conjunto de portales que van unidos, se van uniendo, y no es nada más porque se les haya ocurrido, vamos a hacer portales, tienen un porqué. En principio, ofrecen una caminata pues guarecida, a la sombra, cuando uno se tiene que transportar desde su casa, digamos, al mercado, o vas a ir al parque o a donde vayas, en vez de irte asoleando por la banqueta, pues te vas por todos los portales y vas a cubierto, sin necesidad de estar al rayo del sol, en primera. Ese es un gran uso. Segundo uso, a las casas les da una protección extra para la entrada del sol, impidiendo la entrada del sol en directo hacia las habitaciones. Las protege y no, el rayo del sol no da totalmente. Entonces, entra la iluminación, entra el aire, pero el sol directo queda protegido precisamente por esos portales. Y el tercer uso, que es como que el más interesante, es el punto de reunión de los tlacotalpeños por muchos años. Es algo muy común sacar sus mecedoras, sentarse a tomar el fresco en la tarde, a platicar o a poder pasar la vida simple y sencillamente. Mi abuela tlacotalpeña, aunque se vino aquí una vez que se casó, llegó a Veracruz a vivir. Yo la recuerdo, ya era una señora grande, yo debe haber tenido 5 o 6 años, y ella sacaba aquí en la banqueta su mecedora y se ponía a hacer sus rejillas y a ver el mar, porque estamos casi enfrente del mar, con esa costumbre que traía arraigada desde sus orígenes. No tenía un portal, pero bueno, ella salía a la banqueta y ahí ponía su mecedora. Es una imagen que a mí no se me va a olvidar y que ahora pues la entiendo y comprendo de dónde venía. Pero bueno, esa continuidad de portales la da también la continuidad de las cubiertas, esas cubiertas armoniosas a 2 aguas de teja, todas, que aunque, por ejemplo, vemos estas fachadas que tienen sobrepuesta otra fachada con columnas neoclásicas, precisamente esas son las mejoras que estaba yo diciendo con ese gran auge económico del siglo XIX. Bueno, se modifican las fachadas y se modifican de esa manera, pero no pierden sus características tipológicas de la cubierta, ni de las ventanas, ni de nada, sino que simple y sencillamente se les pone como que un adorno más, digamos, un encaje a esa casa, en el sentido que el portal, digamos, mira, aquí hay 2 casas vernáculas, acá otra, bueno, se le aumenta como, digamos, un encaje para que la casa se vea más, pues más, pues más ornamentada, con mayor, pues belleza, por así llamarlo de alguna manera. En Tlacotalpan, desde el año 98, se realizó un catálogo, y ese catálogo de monumentos históricos, de edificios históricos, consta de 640 inmuebles y en sus diferentes categorías. Es el de los catálogos pues, más numerosos que tienen la mayor cantidad de inmuebles. Son muy pocas las casas en 2 niveles, pero sí las hay. Son unas cuantas que se ven más que nada al centro de la población, muy cerca de las plazas, y esos segundos niveles son precisamente como los que están viendo en la imagen, son con encima del pórtico, con balcones, y no como algunas agresiones que se han hecho últimamente en casas tradicionales, hacen un segundo nivel, pero ese segundo nivel le repiten como que un portal arriba y ya son disonancias y alteraciones bastante desagradables que se dan en el poblado, pero bueno, esos son los segundos niveles, digamos, originales de la ciudad. Viendo en un plano, aquí podemos ubicar dónde está toda la arquitectura religiosa, que como dije son 3. El templo de San Miguel, que está acá atrás, al norte totalmente, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. El templo de San Miguel está al norte, está donde inicia el barrio de indios, o ahora
se le llama también el barrio de arriba y el barrio de abajo. Bueno, el barrio de abajo, que sería este, que tiene una iglesia que a mí es la que más me gusta porque posee una cubierta de estructura de madera y teja fenomenal, que la hace única porque es de grandes dimensiones, no es de una capillita, una iglesita chiquita, digamos, como la Ermita del Rosario o así. No, es un templo muy grande con esa monumental cubierta. Y en lo que es la Plaza Mayor, el actual Zócalo, que lo tenemos acá, ahí se ubican los otros dos templos, que es la parroquia de San Cristóbal y el santuario de la Virgen de Candelaria. Son las tres arquitecturas religiosas de ahí. La administración pública. Estamos hablando de los edificios históricos, no de los actuales. En la administración pública, los edificios de carácter público, pues está el mercado, que se hizo un rescate precisamente cuando un año antes que se diera el nombramiento de patrimonio, en el 98 se rescató, rehabilitó el mercado Teodoro Adesa con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y bueno, se recuperó de estas condiciones, estaba muy, muy diferente. El Palacio Municipal o antigua Casa de Cabildo, y lo que es la antigua aduana. Esa es la única casa, por así llamarlo, que tiene 3 portales, pero es precisamente por eso, porque era la aduana donde llegaban las mercancías, estaba el muelle, llegaban las mercancías. Esta es la plaza portuaria, lo que es ahora la plaza de atrás del palacio, y se entraba por la parte baja de la Casa de Cabildo, digamos aquí. La recreación y cultura, pues está el Museo Salvador Ferrando, el Teatro Netzahualcóyotl, que ese sí es una construcción todavía del siglo XIX, y la Casa de la Cultura Agustín Lara, que pues ya no es una construcción histórica, pero de alguna manera es lo que tienen recreación y cultura. La arquitectura relevante neoclásica, la que hablamos hace rato, siglo XIX, el gran florecimiento de la ciudad, se dan estas manifestaciones. Estas son las más representativas, las más características. Esta es una casa que está exactamente atrás del santuario de la Virgen de Candelaria, muy bonita, pero un estilo neoclásico que no es tan característico de la ciudad. Y bueno, estas dos que están sobre la calle Carranza, que es la ampliación de la población, también con todos los elementos pues típicos del neoclásico, como los frontones, las entrecalles, en fin, todo el cornizamiento, balaustradas de mampostería maciza, tipo boliche, en fin, todos estos elementos, pero que sin embargo pues forman parte del paisaje. Las plazas, las principales plazas, aquí están ubicadas también, lo que es la Plaza Mayor o Parque Zaragoza, el Parque Hidalgo, que está a un costado del Santuario de la Virgen de Candelaria, la Plaza Doña Marta, porque esa plaza por muchos años, la que la mantenía arreglada, limpia y en buenas condiciones era Doña Marta Fidor, y por eso se le quedó el nombre de Doña Marta. Y esta es una plaza de Vicente Guerrero, en la parte ya, pues hacia el barrio de abajo, pero que sin embargo se conserva en muy buenas condiciones. De la arquitectura, bueno, Tlacotalpan tiene una gran cantidad de viviendas de gran belleza y de diferentes tipos de arquitectura. Vean la variedad de los portales de medio punto, de columnas cuadradas, de columnas redondas, con el dintel al frente, el pretil al frente, o sin pretil, o macizo, con balaustrada. Ahí pueden ver la gran variedad de toda esta rica arquitectura. Hay un libro que se editó el gobierno del estado, ya tiene algunos años, cuando era gobernador Miguel Alemán, que es de tipologías arquitectónicas de Tlacotalpan, y viene pues toda esa gran variedad de marcos y puertas y ventanas, los portales, en fin, todas las características. Ahora, de las cosas interesantes de Tlacotalpan es que se conservan muchas casas con sus mobiliarios originales. Todavía se puede entrar y ver muchas de estas casas
conserva todo pues el menaje original del siglo XVIII, XIX o de antes, característico de las casas tlacotalpeñas. Las camas con dosel, muy talladas, en fin. Dentro del trazado del partido arquitectónico de la casa tlacotalpeña, la recámara principal o de la persona más importante de la familia va al frente. Las recámaras dan al frente. Solamente se tiene una pequeña estancia o sala donde se entra, se accede a la casa, y las recámaras están a los costados, de tal manera que esas recámaras dan precisamente a esos portales. Entonces, cuando uno camina por los portales, a diferencia de una ciudad pues ya grande, que cierras y que no quieres que nadie te vea, no, allá la gente abre. Entonces puedes ir viendo esas recámaras, porque es un orgullo enseñar esas camas o esos, pues colchas todas rejilladas, en fin, todas esas bellezas de Tlacotalpan. Aquí están un plano de lo que yo les comentaba, cómo se ve la estancia, que uno llega al comedor que siempre da al patio, y aquí aparecen 2 recámaras, y ya los servicios, cocina, baño y más recámaras, o en este caso igual, entras, la sala, el comedor siempre da al patio, porque igual atrás se forma un portal interior en donde está este comedor, y obviamente, pues de nuevo, las recámaras principales dan al frente, a lo que es ese corredor que se ve desde las calles. Los patios tlacotalpeños son toda una belleza porque es recrear un jardín al interior. Aparte de la belleza que pudiera dar ese patio, pues bueno, le da una gran frescura, una muy buena iluminación, una muy buena ventilación a la casa. Las cubiertas, como ya dijimos, a 2 aguas, de estructura de madera, tejas de barro. Las tejas que se tienen de esas épocas son de muchísimo mejor calidad que las actuales. Incluso la gente de Tlacotalpan se va a otras localidades a comprar las tejas viejas, porque son las que pues dan buenos resultados, y no que las actuales se filtran y bueno, traen mil problemas. Imágenes muy bonitas de Tlacotalpan. Y como ya lo he dicho, las arcadas pues son la característica más importante de Tlacotalpan, junto con sus techos de teja. Cuando visiten Tlacotalpan, yo los invito a que busquen las casas más antiguas. ¿Y cómo las van a poder identificar? Pues son precisamente las que tienen unos elementos decorativos en relieves. Por ejemplo, aquí se ve estos, con diferentes formas, frutas, flores, cupones, y eso es de acuerdo a la familia que vivía ahí. Era el dibujo, por así decirlo, o el relieve que se le hacía a las casas. Esas casas las pueden encontrar sobre todo sobre la calle Lerdo, que es de la más antigua, y en algunas por la calle Cházaro, pero más que nada sobre la calle Lerdo. La calle Cházaro es la calle más bonita porque es la que tiene las casas que dan al río. Pero miren, aquí esta quinta fachada, que es otro de los elementos que de alguna manera fue premiado por la UNESCO, por así decirlo, esa continuidad de tejados que pues lo podemos ver en ciudades como Florencia o en Europa, en las españolas, así. Aquí en México, pues gran orgullo es Tlacotalpan, y es con lo que día a día vamos pues peleando, lidiando, para que no se pierdan estos tejados, no los cambien por techos planos de concreto. Esa es una de las mayores pues, riquezas que tiene la población. Las ventanas, también una variedad de diseños tradicionales, la proporción vertical de las ventanas, no proporciones horizontales.
las puertas, el trabajo de las puertas y las ventanas tallados en madera, con herrería, tienen esta sobrepuerta, por ejemplo, esta puerta más chaparrita que es como una persiana. Se abren la puerta de adentro y tienen esta chiquita, pero pues no es para impedir que la gente pase o de un robo, como pudieras pensar, porque todo esto está abierto. Es simple y sencillamente para pues proteger un poco de la vista, por si hay algo que estén limpiando, lo que sea, pero de alguna forma deja pasar la luz y el aire. Los pisos en Tlacotalpan, igual que en Veracruz, se aprovechaba que los barcos venían, traían el piso de marsellesa, de barro, como lastre y pues se vendía aquí a muy bajo precio. Entonces, en muchas casas es el barro extruido, el barro tipo marsellesa, y bueno, ya en el siglo XIX, pues los pisos estos de pasta, florales, muy bonitos. Y bueno, aquí les presento el plano oficial de UNESCO, en donde está la zona de monumentos que tenemos declarada desde el año 86 como una zona federal de monumentos históricos, que es esta. Y luego ya todo lo que viene marcado, punteado en azul, es la zona declarada por la UNESCO. ¿Eso qué quiere decir? Que va más allá de lo que es la población, tiene todavía más efectos, incluso en la otra ribera, al otro lado del río, para la finalidad que se conserve la población y no haya ninguna alteración en los puntos que se pudiera llegar a colocar, no sé, un edificio de muchos niveles o algo fuera de normatividad. Los criterios de la UNESCO, que ya lo vimos, y bueno, hay mucha gente que sí, de los habitantes, que valoran mucho su patrimonio, lo conservan, le dan mantenimiento y están orgullosos de ese pasado y de ese, pues, legado que le han dejado. La fotografía en este libro de Bernardo García Díaz, con una imagen antigua de Tomás de la cúpula de la parroquia de San Cristóbal y una imagen contemporánea, y pues pueden ver que está igual, no se ha modificado, muy poco la modificación. Es uno de los grandes valores de la ciudad. Las comparativas de antes y ahora, tengo varias imágenes, estas son las que ya vimos de San Cristóbal, de antes y después, pero por ejemplo esta no la habíamos pasado, la de esta placita, con una fotografía antigua y bueno, una fotografía contemporánea. Aquí vemos, por ejemplo, de esas disonancias que tantos dolores de cabeza nos dan y que quisiéramos poder agarrar y borrarlas con una goma. Bueno, pues ahí sí está alterada esa parte. Este es el camino a la iglesia de San Miguel, la calle, que va precisamente de la Plaza Doña Marta hasta San Miguel al fondo. O la calle Cházaro, la Miguel Z. Cházaro, también, su conservación. Más que nada los pavimentos, como lo decía hace rato, eso es algo de que es una asignación pendiente de los tlacotalpeños por cambiar todos esos concretos que se llenaron en los 70s, en los 80s, de concreto por todos lados, que además es algo que no es permeable, no es un pavimento permeable que permita que el agua cuando llueve pueda nuevamente reingresar a la tierra, y eso provoca también en buena medida las inundaciones.
Vean esta vista tomada desde la parroquia, la actual, obviamente aquí en colores, y podemos ver una antigua en blanco y negro, y pues básicamente pues ahí está igual. Los tejados, las calles con su pasto, que es lo que pues la gente que vivió esas épocas siempre lo cuentan. La transición aquí ya un poco más a colores, pero aún calles con bastante espacio del pasto. En la actualidad son así como que unos pedacitos muy chiquitos. Y bueno, jarochas ya del siglo XX, pero de principios del siglo XX. Hasta el traje de jarocha ha evolucionado de alguna forma, o con los delantales bien grandotes, pero en colores como era originalmente la jarocha. Mi abuela siempre me lo decía, el primer traje de jarocha que me hizo era azul, luego me hizo un amarillo, y yo me enojaba y le decía, oiga, yo quiero, abuelita, hazme uno blanco, porque las que bailan en el ballet de jarocha salen de blanco, con su moño rojo, yo quiero uno blanco. Y ella decía, no, 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 las jarochas originales son de colores. Nunca se lo creía mi abuela, hasta ahora que bueno que veo que he platicado precisamente con los maestros de ahí de la Casa de Cultura y con doña Elena y su hijo en Tlacotalpan, y ellos precisamente están impulsando todo este rescate preciso de los colores en los ballets. Se ve tan bonito ese ballet de jarochas de diferentes colores que digo, pues, como el anuncio, cuánta razón tenía mi abuela y yo que no le creía. Aquí les voy a presentar otra ya para terminar, de los logros que se han tenido en Tlacotalpan. Esto es una imagen de cómo hasta antes de la declaratoria, que fue en el año 98, la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una construcción de losas planas con, eh, ¿cómo se llama? Puertas metálicas, enrollables, de comercios normales, pues bastante desagradable. Estaba precisamente entre la iglesia y el Palacio Municipal. Era uno de los cuatro frentes del parque principal, teníamos esto. Entonces, cuando llega a la UNESCO, una de las cosas que nos dicen que pues, eso no puede ser, que parece que la parte más disonante la tenemos en el mero corazón de la ciudad. Se marcaron cerca de 10 puntos, de los cuales todos fueron lográndose poco a poco. Se realizó este proyecto, que vemos aquí abajo los planos, se empezó su construcción. Lo único que se le hizo fue dotarle de un portal. Nos sentamos una tarde a ver, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues la solución la teníamos enfrente. Los otros tres lados tenían sus portales, sus casas con portales, hasta el Palacio Municipal, y esta era la única que no tenía. Pues hay que ponerle un portal, y con eso lo solucionamos. Y sí, se diseñó un portal. En la construcción, que era de un solo nivel, se le dotó de la cubierta inclinada a 2 aguas, y entonces todos esos locales, pues se les adicionó una especie de bodega en la parte de arriba que les sirvió perfectamente para guardar todos sus pues, menesteres que tengan de esos locales. Y el de la esquina, que es parte del hotel que está ahí junto, pues se hizo un portal a doble altura con sus balcones interiores. Esto es lo que actualmente ya son una realidad. Cómo se llevaron a cabo, pues un gran logro para esa zona. Actualmente, pues un gran atractivo, cambió todo eso como del cielo a la tierra. Hizo que más gente acudiera. En la actualidad ese es un punto básico, por así decirlo, en la ciudad, que de algo tan, pues en tan malas condiciones, y de ser un
pues un punto negro, el negrito en el arroz, pues miren actualmente lo que se tiene. Son las cosas buenas que se pueden lograr. Lo mismo sucedió fue al mismo tiempo con ese cine, es un cine que lo hacen por ahí de los años 50, 60, sin ningún valor histórico ni nada. El dueño del cine nos decía que es que a él le gustaba mucho el cine, lo instaló allá, el señor Alejandro Matías, que murió hace poquito, y que a él le gustaba el cine Victoria, y entonces le dijo, a mí háganme uno como el cine Victoria. Entonces, se buscó qué era lo que había, derrumbaron esta tienda, que era la Gran Vía, una tienda muy importante, abarrotera de ahí de Tlacotalpan. Entonces se hace ese proyecto y finalmente igual se le adosa una fachada para que quede integrada. De esos 10 puntos que hace rato les dije que la UNESCO puso para que se mejoraran una vez que estuviera la declaratoria, bueno, el punto, el principal, el de hasta arriba, era el reordenamiento de la ribera. Y sin embargo es el punto que no se ha realizado. Se tiene el proyecto, pero es una asignatura pendiente y un gran pesar para esta zona tan bonita con todo lo que se les ha mostrado, que bueno, es aparte de ser una contaminación ambiental, porque están todas las descargas de las casas, de los restaurantes, de los negocios al río, descargas de aguas negras, está también una contaminación visual y ambiental que se da toda lo que es esta parte de la ribera y que pues constituye la entrada, ¿no? Una entrada a una población tan bonita, con tantos valores históricos, patrimoniales, culturales, pues tiene una entrada que sí a muchos asusta, inclusive gente que llega a visitar, que hemos llevado, nos dice, pues es que cuando llegamos aquí a esa entrada estábamos asustados, ya cuando te bajas, llegas al Zócalo y dices, ah, qué bonito está. Sin embargo, toda esta entrada, pues sí. Esta imagen de la ribera del río durante el siglo XIX son imágenes de Salvador Ferrando, de todas esas embarcaciones con las que se mantenía el comercio, que parecen los barcos del río Mississippi, estos barcos de vapor, de ruedas, que son precisamente los que traían todas estas mercancías y que incluso llegó, la importancia de Tlacotalpan fue tal que llegó a ser capital del estado y llegó a ser el puerto principal de Veracruz, cuando precisamente Veracruz estaba azotada por las epidemias que hubo muy fuertes, el vómito negro, la fiebre amarilla, todo esto, se trasladó a Tlacotalpan y hasta allá llegaban los vapores, los barcos con las mercancías. Actualmente, pues esto es lo que tenemos en la entrada de la ciudad, con las vistas desde el río y desde afuera, con esas descargas, está lleno de pescaderías, de bares, algunos restaurantes y sobre todo casas. Esa es la zona, se hizo un proyecto en ese rectángulo para reordenar esa parte, en donde se identificaron 11 restaurantes, 13 pescaderías, algunas viviendas, bares, y bueno, se sacó un proyecto con unos restaurantes, cómo iban a quedar, pero de una forma pues muy, muy abierta para que se permitiera continuar viendo la ciudad, porque el frente del río, la ciudad está de alguna manera cerrada en la actualidad. No se puede ver el río, ni del río se puede ver la ciudad, salvo en espacios muy pequeños como en el muelle o un pedacito abierto que hay enfrente del mercado, está totalmente cerrado. Ese es el proyecto que nos ha llevado a cabo, ojalá se lleve a cabo en algún momento, ya con arquitectura del siglo XXI, que se tiene que ver, tampoco vamos a hacer cosas, pues, a hacer falsos históricos,
pero pues muy dignamente esas construcciones. Y bueno, las inundaciones de Tlacotalpan, que es algo que también la caracteriza, esta es una imagen de 1947 de las inundaciones, y bueno, la inundación más fuerte que se llevó en los últimos tiempos, en la del 2010, el 30 de agosto del 2010, volvió a azotar estos fenómenos. La ciudad permaneció más de 2 meses sumergida en el agua, con el agua muy cerca de los tejados, muchas casas, la iglesia, todos con el agua totalmente cubierta. Sin embargo, pues no era la primera vez que esto pasaba. Se construyeron lo que eran unas presas, pero sin embargo las presas ahora precisamente ese era el problema, que estaban completamente llenas y eran las que tuvieron que desalojar el agua, y bueno, esa fue la gran situación de Tlacotalpan vivida en los últimos tiempos, hace 10 años exactamente, y esperemos que no, pues que no se repita nunca más, porque para eso fueron construidas las presas. Ahí podemos ver la panorámica de Tlacotalpan completamente sumergida en el agua, pero que sin embargo después de todo esto se levantó, ahora sí que se sacudió las enaguas y nuevamente mire la magnitud de la inundación, cómo se ven los jarochos, cómo se ven toda la altura de los jarochos, cómo estaba el agua. Pero bueno, como les decía, se levantó, miren cómo quedaron el museo, se salvaron, se levantaron los cuadros, los más importantes. Esas son las dos presas, la Temazcal y la Cerro de Oro, porque estaban llenas hasta su máxima capacidad y tuvieron que ser abiertas. Pero bueno, Tlacotalpan se levantó, se sacudió las enaguas, miren los lodos cómo quedaron, las marcas del agua. Hay muchas casas que tienen al interior ese sello, esa marca. Incluso hay un libro muy bonito de Tlacotalpan, de Gema Lozano y Natal, que se llama Con el sello del agua. Y muchas casas se conservan pues esa altura, hasta donde llegó a tal altura en tal fecha, a tal altura en tal fecha. Pues bueno, esa es mi participación. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, mi correo es carmelinapriego@hotmail. Pueden escribirme y con gusto les contestaré. Muchas gracias.